Así no se nos pierde. Listo. Bueno, en el chat el doctor Cárdenas nos va a pegar el link de asistencia para que por favor estén pendientes de diligenciar. Entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla. Listo. Hoy vamos a hablar de gases arteriales y venosos en obstetricia y los escenarios de uso, y luego al final vamos a hacer como un tallercito en el que les pido que todos traten de participar de pronto respondiendo algunas preguntas. Como estamos en mudo, pues nadie va a sentirse incómodo ni nada, no van a tener que prender la cámara ni nada. Solamente cuando yo pregunte, bueno, ¿cuánto es 1 más 1? Entonces levantan la mano y dicen 2, y así van a ver que nos sale muy bien la actividad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de gases arteriales y venosos en obstetricia y cómo esta herramienta de verdad nos va a ayudar muchísimo en el ejercicio, sobre todo de la emergencia obstétrica, qué evidencia hay y sobre todo lo más importante, saberlos interpretar y reconocer cuándo es un valor crítico. Esto es muy, muy importante. Entonces vamos a trabajar hablando de, pues, ¿para qué sirve la gasometría? La evidencia actual de uso en obstetricia y en escenarios que son extrapolables a la obstetricia. Un poquito de la técnica de toma y la parte preanalítica, que es muy importante. ¿Cuál va a ser la adecuada interpretación de esta prueba? Y algunos casos que vamos a trabajar todos y que son del día a día y que son casos de la vida real. Cuando hablamos de la gasometría, y la primera pregunta que quisiéramos responder hoy es ¿para qué sirve? Pues realmente nos permite hacer un muy rápido diagnóstico de la severidad de la condición. Nos permite ver si esta paciente tiene marcadores de hipoperfusión y definitivamente es un gran apoyo diagnóstico en la enfermedad aguda y en la enfermedad crítica. Y el reto es que lo usemos bien, que sea una prueba diagnóstica que sea eficiente, que no hagamos gases por hacer, sino que los interpretemos y generemos cambio y toma de decisiones, porque es un recurso que hay que utilizarlo muy bien y que realmente es muy bueno. Entonces los gases hacen parte de las pruebas POC, lo que se llama el Point of Care Testing, lo que es todas las pruebas a la cabecera del paciente, y es por eso que realmente sí nos van a ayudar muchísimo en la paciente obstétrica con alguna patología de gravedad, porque no requiere mover a la paciente, es de relativo bajo costo si lo usamos bien y lo interpretamos. Esperar, digamos, que no haya sobreuso, pero no subutilización de esta herramienta. Y tiene la gran ventaja que no hay que mover la paciente, sino que se hace la prueba a la cabecera y es muy útil en partos, en piso, en cuidado intensivo y en los servicios de urgencias generales y de urgencias obstétricas. Entonces la idea es hacer esta actividad rápida a la cabecera de la paciente. Vamos a poder hacer más rápido un diagnóstico de la severidad y ver qué pacientes nos preocupan más que otros, cuáles podemos tener que derivar a un escenario de cuidado intermedio, intensivo, una unidad de alta dependencia obstétrica. Hay que recordar que son pruebas que se toman una vez y rápidamente se meten en la máquina de gases teniendo menos manipulación de la muestra, no requiere ser diluida, no requiere ser reprocesada, no tiene que pasar por varios frasquitos y definitivamente sí nos ayuda a hablar de severidad en choque, en sepsis y en disfunción multiorgánica. Entonces recordemos lo que vamos viendo hasta acá, gases arteriales y venosos son pruebas diagnósticas en el punto de atención, hacen parte de las estrategias POCT. Point of Care Testing nos da resultados inmediatos, prácticamente en minutos. El escenario, digamos, es que uno puede tener el resultado en la mano de 3 a 10 minutos, de acuerdo a donde tenga la máquina de gases. Si la tiene en el mismo piso, pues la puede tener perfectamente en 3 minutos el resultado. Lo ideal es que las pruebas de gasometría sean descentralizadas, es decir, que estén en un escenario que no sea el laboratorio clínico. En la mayoría de instituciones se tienen cuidado intensivo o en la UCI neonatal. Sin embargo, pues hay todavía sitios que lo tienen en laboratorio clínico. Esto requiere un reproceso que es subir, digamos, o digitar los resultados en el sistema. Pero a pesar de que la tendencia mundial es la descentralización de la prueba, realmente nuestras instituciones todavía vemos que lo pueden manejar en algunas de ellas laboratorio clínico. La información es muy completa y nos va a permitir tomar en corto tiempo decisiones de reanimación, de manejo, de transfusión que no tomaríamos de pronto si solo viéramos la parte clínica. ¿Cuáles son los escenarios más importantes que nos sirven en obstetricia? Básicamente en hemorragia, código rojo y todos los choques hemorrágicos. Hemorragia de primero, segundo, tercer trimestre y hemorragia postparto, en preeclampsia, en sepsis, en tromboembolismo pulmonar y en otras patologías como COVID, neumonía, asma, también es importante.
Entonces, vamos a ver que la utilización apropiada de los gases nos puede ver o mostrar choque oculto cuando la paciente no hace todavía hipotensión o cuando no tenemos tan clara si esa hipotensión realmente es crítica o no es crítica, porque hay pacientes que por su percentil de edad o por alguna cosa, de pronto sus tensiones no son las mismas que en un paciente adulto, entonces nos sirven para estos casos y obviamente en otros escenarios. Entonces, lo primero es saber que los gases se manipulan, se toman y se procesan en una prueba, en una máquina de gases, y estas máquinas generalmente nos brindan otros valores como electrolitos, nos brindan también, nos pueden brindar coximetría, que es la hemoglobina, nos pueden brindar glicemia, nos pueden brindar cantidad de información. Y nosotros vamos entonces a reconocer que están los gases arteriales, que son los obtenidos de una muestra arterial. Aquí realmente cualquier arteria sirve. Sirve la arteria radial, que es la más usada, sirve la cubital, pero no es recomendable tomar la muestra cubital, sirve la braquial, sirve la humeral, sirve la femoral. Entonces digamos que cualquier muestra nos serviría para gases arteriales desde que provenga de una arteria. Cuando hablamos de gases venosos, los gases venosos sí no nos sirven todos, nos sirven realmente solamente aquellos gases venosos centrales o aquellos gases venosos mixtos, distinto a la palabra mezclados. La palabra mezclados significa que los gases no están bien tomados y salió tomando un poquito de sangre arterial y un poquito de sangre venosa, lo cual es bastante probable que suceda dada la cercanía de la arteria radial por las venas del plejo, digamos, anterior de la muñeca. Por tanto, esto puede pasar y hay algunas cosas técnicas que pueden ayudar a que esto casi no suceda, pero igual sucede y se llaman gases venosos mezclados. Esos gases, digamos que técnicamente no son los ideales, sin embargo, hay circunstancias en que es lo único que hay y pues uno no debería desestimarlos porque ahí podríamos utilizar el pH, podríamos utilizar el lactato, podríamos utilizar el bicarbonato, un poquito la base exceso, como para hacer un proxy de la condición ácido-base de la paciente, pero no servirían para tomar decisiones de ventilación ni de oxigenación porque obviamente tiene una mezcla arteriovenosa. Cuando nos referimos a gases venosos centrales, nos referimos a aquellos cuando hay un catéter venoso central, cualquier tipo de catéter yugular, subclavio, un catéter PIC, o sea, un catéter de inserción periférica, pero que quede de localización central, un cava fix, un drum. Y los gases venosos mixtos solamente es cuando la paciente tiene un catéter que está ubicado en el tronco de la pulmonar, que es un catéter de Swan-Ganz. Ese catéter de Swan-Ganz nos da gases venosos mixtos porque la punta queda ubicada, digamos así, en lo que se llama la cuña pulmonar. Realmente nosotros vamos a utilizar más los arteriales y si la paciente tiene catéter central, utilizar los venosos y en particular los arteriovenosos en las pacientes muy graves porque ya vamos a ver que hay información muy valiosa y muy práctica ahí. Están los electrolitos pues nos van a ayudar también muchísimo en esta, digámoslo así, si están bien calibrados para toma de decisiones rápida en pacientes que estén en falla renal aguda, con hipercalemias malignas, que estén con, digamos, alto riesgo de una arritmia inducida por alteraciones del potasio. Y la coximetría, que es la hemoglobina en gases, que cuando está bien calibrada realmente es una prueba muy buena por lo rápida y por lo que es al punto de atención. Y el punto y lo que vamos a aprender acá es que tenemos que ir un poquito más allá de la PAFI. Con la era COVID, digamos que todo el mundo solo se preocupaba por la PAFI. ¿Cuánto tiene la PAFI? No, está en 200, está en 300, está en 150. Y realmente sí debemos hablar un poquito más e ir más allá de la PAFI. Entonces, primero, los gases arteriales. Los gases arteriales, digamos que nos dan todo el portafolio de los resultados que queremos. Y básicamente los gases vamos a encontrar que se toman en muestra arterial de cualquier parte, se pueden tomar de manera directa por punción directa o se pueden tomar cuando la paciente tiene una línea arterial, ya sea una arterioline o un yelco. Lo importante es que hay que recordar que una parte de ese fluido que está acá, esa solución salina, está heparinizada, hay que retirarla y hay que tomar la segunda parte de la muestra y luego volver a introducir la sangre que sacamos.
Hay que volverla a introducir porque si no hay un riesgo, digamos, de anemización repetitiva con la toma de gases de las pacientes. Recuerden, para que nos sirvan los gases venosos centrales, tienen que ser efectivamente con un catéter central, ya sea un catéter, por ejemplo, como este que está yugular interno o este que está subclavio. Cualquiera de estos nos sirve. Lo importante es que la punta esté a nivel de la aurícula derecha o esté a nivel de la unión cabo-atrial, de la unión entre la cava y la aorta. Y los venosos mixtos casi pues no los vamos a ver. La paciente tiene que tener entonces un catéter de Swan-Ganz y en ese catéter de Swan-Ganz, que es este que queda acá, él da una vueltica de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar y queda acá en el cono de la pulmonar donde se mide la presión en cuña de la pulmonar y ahí es que se toma la muestra, en esta puntita. Los pacientes casi ya no requieren catéter de Swan-Ganz, solamente pacientes con procedimientos quirúrgicos cardiovasculares, cambios valvulares. Estos pacientes son los que van a requerir estos valores. Entonces, ¿qué nos brindan los gases sanguíneos? ¿Qué información nos brindan? Nos brindan el lactato, ya lo vamos a ver, supremamente importante y es uno de los que tenemos que percibir como un signo de alarma o de alerta. La oximetría, que es la hemoglobina. Los electrolitos, muy importantes, el delta de CO2 cuando tenemos tanto arteriales como venosos, la base exceso, que es muy valiosa, ya la vamos a aprender a utilizar. Si tenemos gases solo venosos, nos brindan saturación venosa central, y los arteriales puros nos sirven para ver oxigenación y ventilación, esto solo lo dan los arteriales. Los arteriovenosos nos dan el cálculo del espacio muerto y del chorro intrapulmonar. Esto es más para pacientes que ya están más malitos, ventilados mecánicamente. Podemos calcular el contenido arterial y venoso de oxígeno, la diferencia alveolo arterial y la tasa de extracción tisular. Pero digamos que nosotros nos vamos a quedar muy con lactato, nos vamos a quedar con delta de CO2, base exceso, saturación venosa central, oxigenación y ventilación. Sin que esto no sea importante, es súper importante y en las unidades lo usamos mucho. Entonces, yo ya empiezo a mirar que lo que me va a servir a mí para el uso diario de esta prueba tan útil es ver el estado ácido-base de una paciente, ver cómo ventila y la representación de la ventilación va a ser el CO2, ver cómo oxigena, y aquí vamos a tener unos índices específicos, aparte de la presión arterial de oxígeno, vamos a ver la perfusión, prácticamente con la saturación venosa, vamos a ver el nivel de lactato, el delta de CO2, la base exceso y los electrolitos y la hemoglobina, que ojalá todos estuvieran súper calibrados para que lo pudiéramos utilizar más. Y realmente empezamos a mirar que está validado en la literatura para las asas de manejo en sepsis, para guiar la reanimación en todos los escenarios, reanimación hídrica, reanimación volumétrica con transfusión en hemorragia obstétrica, sirve para guiar la reanimación, digámoslo así, ventilatoria en paciente con enfermedad pulmonar, guiar los soportes avanzados, por ejemplo. Uno a veces cree que el paciente está perfecto en una cetoacidosis diabética, le toma unos gases y sigue acidótica. Esa paciente tiene que seguir con infusión de insulina. Por ejemplo, una paciente que uno no está segura si está en shock o no está en shock porque tiene 90-50 de tensión, 85-50 y realmente no estamos seguros si eso es hipotensión o no, pero si persiste con lactato elevado, probablemente sí es un shock para esa paciente y requiera seguir con noradrenalina. Y por otra parte, también nos ayuda a ver la respuesta al tratamiento. Si un paciente de pura lactato va bien, el que empeora el lactato va mal. Entonces, las personas se mueren de varias cosas, pero realmente la triada de la muerte actual, aunque ahorita ya hay un concepto más bonito que se llama la pentada de la muerte, porque son 5 cosas que producen mortalidad, pero realmente la triada de la muerte sigue siendo la acidosis, la hipoxia y la hipoperfusión. ¿Y qué prueba diagnóstica me puede mostrar esta triada de la muerte tempranamente? Los gases sanguíneos. Me muestran la acidosis, me muestran la hipoxemia y me muestran la hipoperfusión. Y hay unas pruebas que me representan cada uno de estos fenómenos. Entonces, ¿la gasometría nos muestra hipoxia? Sí. ¿Cómo me la muestra los gases? Me muestra la PAFI, por ejemplo, y la presión arterial de oxígeno y otros indicadores de oxígeno. Me muestra el exceso de CO2, la PaCO2, sí, me la muestra.
Cosas que causan hipoxia como la anemia, la hemoglobina y una alta diferencia alveolar arterial también. Entonces vemos que sí por gases puedo evaluar ese componente de la triada de la muerte que es la hipoxia. Y también puedo evaluar la acidosis. La acidosis, entonces, evalúo el pH, evalúo la base exceso. Ya los vamos a conocer uno por uno. Evalúo el exceso de lactato. Recuerden que la hiperlactatemia funciona como una acidosis láctica. Vamos a medir el anion gap, la teoría de Stewart, también la vamos a conocer hoy, la diferencia de iones fuertes que es el DIF, ATOD y el CO2 aspirado, todo esto produce acidosis. Cabe decir que los gases me permiten ver ese segundo componente de la triada de la muerte, que es la acidosis, y por supuesto la hipoperfusión, porque la hipoperfusión yo la voy a poder medir por el exceso de lactato, la hiperlactatemia es muy grave, es un criterio crítico, es algo crítico, tenemos que avisar de inmediato al médico cuando vemos este resultado. La saturación venosa central baja y el delta de CO2 alto son los 3 valores críticos de hipoperfusión. Y además nos predice qué paciente va mal en una condición que vaya hacia la parte crítica. Si yo tengo un paciente ventilado mecánicamente, los gases también me sirven para hacer rápidamente ajustes ventilatorios, que sean rápidos y ver si sí le sirvió o no le sirvió. Dinámicos, porque yo puedo mirar si le subí el PIB y me mejoraron los gases, o si al bajarle el PIB deterioraron los gases, o si al pronarlo mejora la oxigenación o no. Sirve para hacer seguimiento temprano y también para ver los cambios pues, clínicos del paciente. Empecemos entonces a hablar un poquito de cada una de las patologías antes de centrarnos ya en la interpretación. Como sabemos, el sepsis 3, que es el consenso de adultos de la recomendación actual para el diagnóstico de sepsis y choque séptico, que es el tercer consenso internacional para diagnóstico de sepsis y choque séptico, que es el sepsis 3, publicado en JAMA en el año 2016. Básicamente lo que hace es recordarnos que en la definición mundial se incluye el lactato como diagnóstico de choque séptico. Entonces, sepsis actualmente está definida como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada de un huésped ante una infección. Esa es la definición actual para adultos. En paciente obstétrica, la Organización Mundial de la Salud en el 2017 nos saca una definición muy parecida, en el cual es una disfunción orgánica causada por una infección en una paciente que se encuentre en embarazo, parto, posparto, posaborto o pos cualquier evento obstétrico. Esa es la sepsis obstétrica y es potencialmente fatal. Y el shock séptico, todas las definiciones actuales incluyen el lactato como un diagnóstico de shock séptico. Si el lactato está mayor a 2 y el paciente requiere vasopresor para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, es shock séptico. Por tanto, ya empezamos a ver que medir lactato me va a poder ayudar a detectar shock, más allá de la sola hipotensión. Recuerden entonces que desde el año 2016 se incluye el lactato en la definición de shock. ¿Qué más es importante que tengamos así súper claro? Entonces, hay unos fenómenos muy importantes que son la hipoperfusión. Y cuando una persona está con tensiones bajitas, está deshidratada, está choqueada, pensemos en una paciente que nos llega con una sepsis urinaria. Esa paciente llega con su sepsis urinaria y para que digamos sepsis es porque tiene alguna disfunción de órgano. A veces los laboratorios están simplemente con leucocitosis, PCR alta, pero cuando la vamos a mirar, esa paciente no orina hace 6 horas. No le hemos puesto sonda, que eso es algo muy importante. Y resulta que ha estado con tensiones bajitas, 85, 60, 90, 50, 80, 45, hipotensa. Eso ya es un compromiso cardiovascular y ya le da un puntaje más de 2 en el SOFA órgano, lo que implica que pues cumple criterio de disfunción orgánica asociada a una infección, que sería la infección urinaria. Si le tomamos a esta paciente unos gases y está hipotensa, esos gases probablemente salgan anormales, probablemente. ¿Por qué razón? Porque la hipotensión genera un bajo gasto y que en los tejidos, en cada capilar, llegue poquito oxígeno y llegue poquitos eritrocitos, digámoslo así, oxigenados a esas células tisulares. Recuerden que para que funcione el cuerpo humano se requiere una especie de acueducto donde haya una llave, que es una bomba, que sea una bomba que perfunda, esa bomba es el corazón.
se requiere unos tubos, esos tubos son los vasos sanguíneos, que son las venas y las arterias, o sea, esas mangueritas, y se requiere lo que va pasando por ese tubo, que debe ser una mezcla de glóbulos rojos y líquido. Cuando un paciente o una paciente, por ejemplo, está exsanguinada, la bomba puede funcionar bien, incluso puede funcionar al máximo ritmo, como en un choque hemorrágico. Las mangueritas tratan de apretarse un poquito para brindar esa mayor presión de chorro a los órganos distantes. Las mangueritas se vasoconstriñen, por eso hay alteración del llenado capilar. Pero lo que va por dentro de las mangueritas, como hay pérdida de sangre, pues realmente es poquito lo que va y va un agua sangre por ahí, entonces igual a los tejidos va a llegar con poquita presión y con poca oxigenación. En el fenómeno de la sepsis puede haber afectación de la bomba porque hay miocardiopatía séptica. Entonces la bomba miocárdica puede estar no funcionando tan bien. Por eso los pacientes pueden fallecer súbitamente en un escenario de sepsis. Pero al mismo tiempo las mangueritas están aumentadas de tamaño por una vasodilatación. Y aparte de eso hay poquito fluido porque la persona está deshidratada por la fiebre, por la baja ingesta, porque está tratando de redistribuir sus líquidos. Entonces pasa más poquito líquido, entonces hay un fenómeno en el cual la bomba puede estar bien, puede estar hiperdinámica o puede estar perezosa, cualquiera de las tres. La manguerita está vasodilatada y lo que va por dentro de la manguerita es insuficiente para las demandas del organismo. Entonces, cada célula, alrededor hay capilares, pero esos capilares van y les llega una gotica por allá de sangre con oxígeno y eso genera un fenómeno de hipoperfusión y un déficit de oxígeno en todos los órganos y sistemas. Y esas células empiezan a estar moraditas, ahogaditas y ahorcaditas. Y así uno ve a la paciente perfecta hablando, caminando. Esa paciente, cada una de sus células está en un fenómeno de hipoperfusión porque no le está llegando buen oxígeno. Entonces uno se debe imaginar las células del hígado, del riñón, de las manitos, del corazón, del cerebro, moraditas. Por eso las pacientes empiezan a ponerse como adormiladas o agitadas. Por eso el llenado capilar es lento. Y cada una de esas células está todavía funcionando, pero sus mitocondrias tienen que empezar a trabajar sin oxígeno, entonces entran a un fenómeno de metabolismo anaerobio. Cuando entran en un metabolismo anaerobio, el piruvato que tendría que entrar al ciclo de Krebs no va a entrar porque está bloqueado el ciclo de Krebs porque ese es de oxígeno. Entonces sale convertido en lactato, se vuelve lactato, se va por la vía del lactato y cada vez que ustedes vean una paciente con más de 2 de lactato, así sea un 2.0, mayor o igual a 2, uno debe imaginarse que esas células de esa paciente están moraditas o pálidas. Solo tienen esas dos opciones, moraditas o pálidas. Moraditas porque están hipoxémicas, ahorcaditas, o pálidas porque están con falta de sangre porque esa paciente esté sangrando. Uno tiene que pensar en eso. Entonces, hay que pensar en que cada vez que uno ve un lactato alto, algo adentro de esa paciente malo está pasando. Sin embargo, hay otras causas de que a uno se le suba el lactato. Eso también ahorita lo vamos a ver. Intraparto hay que tener precaución porque se puede subir el lactato sin que la paciente esté mal. Y lo que pasa entonces es que ese lactato asociado a una acidosis metabólica, porque el lactato es un ácido, el lactato es un ácido también, entonces vamos a encontrar pues este fenómeno tan importante. La célula termina cansándose, se le agota ya la energía, ya la célula deja de funcionar, ya se pierde la integridad y se muere, pero es que la paciente hizo el choque aquí y se va a morir en 8 días, porque la deuda de oxígeno no se paga nunca. Las células que mueren por deuda de oxígeno, algunas recuperan, como en el hígado de shock, que recuperan, pero hay otras que no. Entonces, a lo que vamos es que cuando hay un fenómeno de baja perfusión, hay hipoxia en los tejidos, hay acidosis y esto lleva a falla de los órganos, porque la persona ahorita hizo la hipotensión, estuvo hipotensa 10 horas. Al principio se le pone la noradrenalina, le sube la presión, la hidratamos, medio se estabiliza y a los 2 días falla renal y a los 4 días falla hepática y luego intubada y SRA y todo el mundo, pero ¿cómo? Si la remitimos bien del sitio de remisión, pero esas horas que estuvo en choque, esas horas nos pasan y nos generan la mortalidad de la primera y de la segunda semana después del evento. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, miren todas las cosas para las que nos sirve el lactato alto. Una persona con aumento de lactato, yo tengo que pensar que puede tener un choque séptico, un choque hipovolémico,
un choque obstructivo, una hemorragia masiva, así yo no la veo. Acuérdense que el sangrado obstétrico que vemos, pues lo manejamos con código rojo, pero el que más está matando pacientes es el retroperitoneal, el intraabdominal, el chorrito del infundíbulo pélvico que quedó sangrando, el chorrito de la uterina que quedó sangrando, una varice que quedó sangrando ahí retrovesical y la paciente escurre, y que antes de que se distienda el abdomen ya tiene 2 litros ahí guardados, antes de que la notemos distendida, tiene 2 litros en la barriga. Entonces, hay que recordar eso. En trauma, en cirugía mayor, se eleva el lactato. Cuando hay falla de bomba miocárdica, en la falla cardíaca, en la miocardiopatía periparto con hiperlactatemia de mal pronóstico, pero puede haber hiperlactatemia tipo B. La hiperlactatemia tipo B es cuando el lactato está alto por una causa distinta a hipoperfusión. Aquí, por ejemplo, están los pacientes con leucemias, linfomas, síndromes mieloproliferativos e intraparto. Hay unos artículos intraparto como una hiperlactatemia no especificada si la paciente no se hidrató bien. Bueno, entonces recuerden que ese lactato que nosotros vemos, lo que nos dice es que en un escenario de una persona en que todo esté bien, cuando la glucosa y el oxígeno entra y hay un escenario de buena oxigenación, el piruvato va a entrar a la mitocondria, que es la batería eléctrica de la célula, y en esa batería eléctrica de la célula se produce el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, y existe pues la vida, digámoslo así. Mientras que cuando el oxígeno está ausente, ya sea porque la paciente está hipóxica, porque le falta presión arterial o porque está en choque hemorrágico, cualquiera de las causas que generan hipoxemia, como la hemorragia, la sepsis, el tromboembolismo, el COVID, la neumonía, cualquier cosa que represente hipoperfusión, va a haber una fermentación y ese piruvato se vuelve lactato y ese lactato sale y nos avisa y nos dice, preocúpese que esto va mal. Entonces, no minimicemos un resultado del lactato diciendo es que está intraparto, estaba deshidratada. Sí, está intraparto, está deshidratada, hidratémosla un poquito y repitamos los gases en 3 horas. Entonces, el punto es no minimizar el lactato. Porque recuerden que cuando estamos en un fenómeno de hipoxia tisular, esa hipoperfusión nos pasa factura y no nos la pasa ahí mismo, que es de pronto lo que a veces uno pierde en la sepsis, como que uno dice, no, pero ya la estabilicé y la remití y no llegó tan mala, yo la mandé con 90-50 de tensión, 90-60, 100-60, frecuencia cardíaca de 110, iba súper bien, ¿cómo así que se les murió en el sitio de remisión? Pues resulta que es que, acuérdense que esas horas de hipoperfusión nos pasan una factura muy, muy grave. Bueno, hay varios análisis de la literatura pues muy claros que nos muestran que el lactato detecta además el shock oculto en pacientes que aún no están hipotensos y que desde que medimos lactato, por ejemplo en sepsis, ha cambiado la historia natural de la sepsis. Cabe decir que una paciente a la que en el escenario de sepsis le hacemos gases es más probable que se salve que aquella a la que no le hicimos gases o se los hicimos tardíos o no los interpretamos, que eso es una cosa que puede pasar. Por tanto, ya vamos viendo que definitivamente el lactato sí nos detecta cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Este artículo que se les acaba de mostrar, que es en adultos, pero que es muy bonito, publicado en Critical Care en 2016, hace un análisis muy interesante sobre cómo desde que se utiliza el lactato, desde el año 2000, que prácticamente se protocolizó en el mundo para sepsis, lo que se ha encontrado es una reducción en la mortalidad atribuible del 11%. Cabe decir, se han reducido 11% de las muertes por el uso apropiado de los gases sanguíneos. Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que una persona con sepsis puede tener varios escenarios. Un escenario en el que la sepsis como que se estabiliza bien, otro escenario en que la reanimamos, le hacemos de todo, lo monitorizamos y detectamos cualquier cosa, pero hay un grupo de pacientes con sepsis a cualquier edad, niños, adultos, viejitos, pasa mucho en viejitos, maternas, que están en este escenario de sepsis y se van a una camilla, a una habitación, a una hospitalización y de repente hacen paro y se mueren. Eso se llaman eventos cardiovasculares tempranos, pueden suceder en 20% de los pacientes y hacen súbitamente hipotensión, deterioro respiratorio, arritmias o paro cardíaco y sucede en choque séptico que no eran tan floridos o no nos dimos cuenta que era un choque séptico y esto pasa particularmente en ancianos. Sin embargo, la paciente materna, como en Mascara también que está muy malita, esto puede suceder que hagan estos eventos.
Claramente, en las asas de manejo en sepsis actuales que se utilizan en adulto, en mujer, en todas las edades, hay un proceso de reanimación hídrica muy racional. Recuerden que el exceso de fluidos es más malo. El uso temprano de vasoactivos salva vidas, pero también hay que guiarnos por la gasometría. Entonces, las campañas sobreviviendo a la sepsis y la última, que es ahorita del 2021, nos recuerda que hay un tiempo cero o un momento cero, ¿sí? Y que ese momento cero es el momento ahí agudo donde se presenta el evento. Trabajo de parto, sala de cirugía, cuando se opera una coriamnitis sale todo ese pus y la paciente hace bacteremia, o en ciertos degrados de aborto séptico, en urgencias, el tiempo de emergencias, en cualquier lugar. Y hay que hacer como unos pasos básicos en sepsis, y el primero es, mírenlo tan rápido, es medir niveles de lactato. Lactato en gases, el lactato sérico en sangre que demora 3 horas, eso no sirve para nada, el lactato tiene que ser en gases. Y si la paciente o cualquier paciente tenía el lactato mayor a 2, hay que remedirlo después de las intervenciones que le hicimos. Hay que administrar cultivos antes que los antibióticos de amplio espectro, los cristaloides y los vasopresores. Pero lo que quiero en esta sesión de gases es que recuerden que todas las guías nos dicen mida lactato y remida si el lactato inicial es mayor a 2 milimoles. Bueno, actualmente lo que sabemos con respecto al cuidado en sepsis y shock séptico es que debe ser temprano, que debe ser agresivo, pero ese agresivo en cuanto a los fluidos ya se vuelve algo más racional, uso muy racional de fluidos, pero debe ser protocolizado. Y básicamente lo que se ha demostrado es que la mortalidad aumenta si aumenta el tiempo en hacer una reanimación apropiada. Y lo otro que hay de mortalidad es cuando no identificamos el choque en el paciente con sepsis. Si el paciente tiene 60-40 de tensión, pues como que es fácil decir, está en shock, rápido, líquidos, vasopresor, intensivos, lo que toque, ¿cierto? Pero el problema son esos pacientes borderline, que están como fritos, como somnolientos, 90-50, que no es tan claro qué es lo que tiene. Y el problema es que las maternas, acuérdense que nos enmascaran muchas cosas y nos confiamos y resulta que no estaban tan bien. El otro punto es que hay que hacer gasometría temprana y de seguimiento, y definitivamente hay una necesidad absoluta de optimizar el tiempo en lograr las metas. Cuando uno analiza una historia que tiene una mortalidad o una morbilidad materna extrema grave o una diálisis o cualquier cosa, uno empieza a mirar, obviamente retrospectivo todo es más fácil, que hubo retrasos en muchísimas cosas, como por ejemplo en la toma de los signos vitales. Se toman los signos vitales de triage, que a veces la persona toma unos, vuelve a tomar otros y por alguna extraña razón siempre anotan los mejorcitos, cuando uno debería es tomar los más graves o los más malos para tomar decisiones. Pero por alguna razón lo mismo pasa en las hipertensiones. Hay 3 tensiones horribles y la menos fea, y copian en la historia la menos fea. No, hay que copiar la horrible, porque es la que definitivamente nos lleva a sulfato, la betalol, nitroglicerina, lo que le vayamos a poner, desembarazarla. Entonces, eso es muy importante, porque luego el otro día llega alguien y ve y dice, no, pero tenía nomás 149,90, y resulta que la paciente estuvo con otras cifras. Entonces, es muy importante siempre copiar esto muy bien, y adicional que tengamos muy claro que hay que optimizar el tiempo de lograr metas. No sirve de nada tomar gases si no los interpreto apropiadamente. Con respecto a la cinética del lactato, esto es algo muy importante, y es que el lactato tiene una cinética de comportamiento. Entonces, digamos que este es el lactato inicial. Si el lactato baja, luego tomo otro y va bajando, tomo otro y va bajando, luego ya se mantiene normal, lo más probable es que ese paciente le vaya bien. Pero si el lactato como que sigue estacionario, luego mide otro y sigue como estacionario, a ese paciente le puede ir bien, pero algo no le hemos cuadrado, no tiene el antibiótico apropiado, le falta reanimación, algo le falta, sangrecita, o tiene también compromiso de bomba adicional, pero es muy grave cuando un paciente sube el lactato. Eso implica que no está bien y que vamos mal. Todos estos pues son todos los escenarios en los que importa la cinética del lactato, en todas las UCIs generales, en el posoperatorio de cirugía cardiovascular, en sepsis, en trauma, en choque cardiogénico, en paro cardíaco, en la falla respiratoria aguda. Por otra parte, los gases también nos sirven muchísimo en hemorragia. Ya vamos a ver. En hemorragia obstétrica lo que más vamos a encontrar es acidosis metabólica, también hiperlactatemia, y una cosa que nos va a ayudar mucho, que es la vasexceso muy negativa. La vasexceso, que ahorita la vamos a aprender muy bien,
Es la cantidad de base o álcali que le falta a la sangre para lograr un pH de 7,4. Y el valor real de la base exceso es más o menos 2. Como somos un poquito permisivos, le permitimos más o menos 5, pero digamos que en los textos es más o menos 2, pero uno aguanta hasta más o menos 5. Si la base exceso está muy negativa, es que el paciente está muy acidótico. Y esto es importante porque además la base exceso nos ayuda a saber que estamos leyendo bien los gases y leer cuál es el trastorno primario, porque la base exceso casi siempre acompaña al trastorno primario. Ya lo vamos a ver. Este es un artículo muy bonito publicado en el British de Anestesia del 2018 que nos muestra una relación entre el lactato sérico y el índice de shock en pacientes con hemorragia posparto primaria. Muy bonito, vale la pena que lo lean. Aquí lo primero que dicen es que el lactato es un factor pues independiente de politransfusión, con un OR de 1.56, un estudio grandísimo de 11 años, 300 pacientes, y lo que se mostró es que el lactato mayor a 4, pues esas pacientes tenían más riesgo de complicaciones, y el lactato mayor a 4 con índice sistólico mayor a 1 también les iba más mal. Entonces, y también pues la relación con transfusión masiva. Necesitaban a más hiperlactatemia, más probable que la paciente tuviera transfusión masiva. Y acuérdense que a más necesidad de transfusión masiva es que la paciente está más malita. Esta es otra publicación de la revista Surgery en 2017 que tiene este cuadrito que está súper bonito, en el cual ellos dicen, bueno, ¿cómo se categoriza la hemorragia? Bueno, esta es la traducción del cuadrito. Entonces, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, de acuerdo al índice de choque. Pero básicamente relacionan el índice de choque con la base exceso y con el lactato. Entonces, si la base exceso está bien, de 0 a menos 2, que es lo normal, pues probablemente el paciente está en un choque grado 1, con un índice de choque bajito, menos de 0,7, o sea, prácticamente choque compensado. Lactato menor a 2, claramente hay una asociación. Ya cuando estamos en grado 2, vemos como la base exceso se va poniendo más negativa, grado 3 la base exceso más negativa, y el shock grado 4 con un índice de shock mayor a 1,4, base exceso de menos 10. Y miren el lactato, 2 a 4 en el grado 2, 4 a 8 en el grado 3, más de 8 en el grado 4. Entonces sí hay una relación entre acidosis metabólica, hiperlactatemia y base exceso muy negativa con pacientes con hemorragia obstétrica. Esta es una publicación del año pasado de pacientes con trauma múltiple, aunque ellos hacen ahí una chiquitica anotación que hay muchos escenarios que se parecen al trauma múltiple. Sabemos que la obstetricia la hemorragia mayor se comporta como un politrauma con unas pérdidas sanguíneas terribles. Y básicamente lo que ellos ven es que definitivamente hay una relación entre sobrevida y no sobrevida con estos valores. Los pacientes que no sobrevivían tenían base exceso más negativa, más cercana al menos 10. Aquí con lactato, los que no sobrevivían tenían lactato más alto, más cercano a 5. Y el pH, los que tenían el pH más bajito, por debajo o cercano, por debajo de 7,3, 7,2, eran los pacientes que no sobrevivían. Entonces, claramente sí hay una correlación entre base exceso, lactato, pH, en particular en este grupo, que era admisión de personas con trauma, y en la mortalidad 72 horas. Y lactato definitivamente siendo el marcador más poderoso de mortalidad en trauma. Esta es otra también de base exceso con grados de shock, publicado en Critical Care 2013, y es basado en un escenario también, un registro grandísimo de trauma. Sin embargo, pues vale la pena ver lo que se parece mucho al otro, que también es de pacientes no quirúrgicos, pero aquí tienen una invitación a que hagan un estudio, hagamos un estudio de las subredes con hemorragia obstétrica y nuestra base exceso para ver pues realmente cómo se comportan nuestros pacientes de hemorragia obstétrica en la subred. Entonces, miren cómo, por ejemplo, aquí también, clase 1, base exceso normal, lactato normal, clase 2 ya empieza a alterarse más, moderado también, y ya el severo más de menos 10 de base exceso y 10 de lactato para arriba. Entonces, miren que es interesante que las publicaciones sí nos muestren esto un poquito mayor. Por otra parte, si yo tengo una paciente con un catéter venoso central y que además le tomo gases arteriales, yo podría tomarle venosos y arteriales. Eso tiene muchísimas funciones, se le pueden sacar como 20,000 cálculos, ahorita les muestro algunos que ayudan mucho en patología pulmonar y en UCI, pero en particular hay una cosa que nos va a servir mucho que es el delta de CO2, el delta de CO2, muy invitados todos a que lo hagamos. Entonces, si uno tiene una paciente que está con un central por noradrenalina y tiene arteriales, hagámosle el delta de CO2, sobre todo en esas pacientes que no van bien, como que pasan 5 días y sigue igualita, vale la pena verlo porque además nos muestra muchísimas cosas.
Y básicamente lo que uno toma es la PaCO2, o sea, la presión arterial de CO2. Siempre que vean la A minúscula es arterial y la A mayúscula es alveolar. Entonces la PA de CO2, o sea, la presión arterial de CO2, la que yo cojo arterial, pero le resto la venosa, le resto a la arterial. Entonces de la presión venosa de CO2 le resto la presión arterial de CO2. Entonces si en mis gases venosos el CO2 está en 45 y en los arteriales está en 35, eso me da 10. Tengo un delta de CO2 de 10. El delta de CO2 mayor a 6 nos dice que hay falla de bomba miocárdica, hay sepsis, hay necesidad de inotropía, hay algo que está mal o falta perfusión y probablemente ese paciente sí se beneficia de un inotrópico. Ya no utilizamos inotrópicos hacia ojo, no butamina ojo, ¿no? Lo ideal es verlo por ciertas estrategias de ultrasonido o por esta diferencia del CO2 venoso y del CO2 arterial. Hay otras indicaciones de gasometría a nivel ambulatorio en EPOC. Casi no tenemos maternas con EPOC, sin embargo, las hay. Pacientes con antecedente de exposición a biomasa, exposición a algunos tóxicos ocupacionales y se embarazan y generalmente ya mayores de 40. Esas pacientes deben tener niveles de CO2 y de, digamos, de gases ambulatorios para que en una exacerbación uno sepa cuál es el objetivo, porque nunca lo va a llevar a una meta normal. Cualquier paciente con falla cardíaca o cardiopatía debe tener gases ambulatorios, esto es súper importante. Cualquier paciente con antecedente de cardiopatía hay que saturarla en todas las consultas del control prenatal y para tener como una curvita, y hay que tener gases por lo menos por trimestre para tener como unos valores ambulatorios y saber cuando la paciente se descompensa cuál es como su valor neto de base. Pacientes con errores innatos del metabolismo en todas las acidosis tubulares y en algunos desequilibrios endocrinológicos que alteran el estado ácido base y electrolítico. Aquí, muy importante, la cetoacidosis diabética. Los pacientes diabéticas valdría la pena saber cómo son sus gases de base. No hay ningún protocolo que incluya a las pacientes diabéticas tipo 1 hacerles gases ambulatorios, pero parece ser que tener ese valor basal es bueno para cuando hagan una cetoacidosis o una descompensación y requieran hospitalización. Y por otra parte, las pacientes con hiperemesis gravídica son pacientes que a veces no les hacemos gases, pero cuando son esas pacientes con deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico deberían tener gases. O sea, las pacientes con hiperemesis complicada que requieren hospitalización. La fase preanalítica es muy importante. Actualmente hay un mercado de jeringas impresionante, pero lo que ya se sabe es que no deben ser jeringas que se tenga que heparinizar a mano. Es decir, que no sea una jeringa de insulina y que se prepara el poquito de heparina para echarle en los bordes de la jeringa y se bate. No, eso altera la preanalítica. Lo ideal es que vengan jeringas ya heparinizadas. Lo ideal es la heparina de litio, que es superior a la heparina cálcica convencional, y que sean jeringas que mantengan la presión negativa, porque se requiere que sean completamente de presión negativa las jeringas. Y realmente no suben mucho el costo. Lo ideal, pues en las instituciones es tener, digamos, unas jeringas de muy buena calidad para gasometría específica. Ahora hablemos un poquito de la interpretación de los gases. Ahora sí, como para irnos centrando un poquito más en lo que vinimos a hacer. Entonces, voy a apagarle a alguien aquí el audio. Ya. Ah, no, aquí no es, perdón. Bueno, a alguien le debo apagar el audio, pero no sé quién es. Listo. Entonces, hay varias maneras de interpretar los gases adecuadamente. Está la propuesta de Henderson-Hasselbalch, que es la más antigua y la clásica. Está la propuesta de Kellum, que ni siquiera la voy a incluir aquí porque pues nos estresamos. Y tenemos la propuesta de la teoría de Stewart, que es muy bonita, está muy de moda. Es un poquito compleja la primera vez que no la entienden, vale la pena que la conozcamos, por lo menos la conozcamos. Pero realmente la propuesta básica, clásica de Henderson-Hasselbalch sigue siendo muy valiosa y sigue siendo muy útil en la paciente obstétrica, que lo que uno va a hacer es interpretar unos gases en agudo, o sea, para allá. Y probablemente la teoría de Stewart me sirve más para paciente crítico y para paciente con larga estancia y otras cositas. Entonces, básicamente, la estrategia de Henderson-Hasselbalch era ver si el paciente estaba en estado de acidosis o alcalosis y ahí van saliendo las ramitas. Entonces, esta propuesta como clásica del paso a paso, se las voy a mostrar primero, pero realmente uno no la entiende hasta que la hagamos varias veces. Lo primero es evalúe el pH. De acuerdo al pH, usted define si su paciente está hacia la alcalosis o hacia la acidosis.
Luego evalúa el componente respiratorio y el componente metabólico, que son, evalúe el CO2 y evalúe el bicarbonato. Y vea hacia qué lado seguimos yendo, hacia la acidosis o hacia la alcalosis, y si es de componente metabólico o de componente respiratorio. Luego, determine, bueno, el paso 3 es si el pH es anormal, determine cuál de las alteraciones entre el bicarbonato y el CO2 es más consistente con el pH. Y esto sí es súper importante porque la mayoría de las veces, como uno trata de compensar, se puede confundir con la interpretación de los gases. Y aquí también sirve la base exceso. Y por último, determine si hay compensación. Está no compensado, parcialmente compensado, completamente compensado y idealmente si la compensación es aguda o crónica. Entonces, estos son como los modelos de pasos que se siguen usando y que vamos a ver que sí son los más prácticos. Y bueno, aparecen otras teorías de interpretación, entre esas la teoría de Stewart, que la vamos a conocer un poquito sin que no la vayamos a aprender. Esta es una publicación bonita en la revista Biociencias del 2017, es una publicación, me gusta porque es colombiana, y básicamente ellos relacionaron los gases arteriales con las preeclampsias y la posibilidad de que esa preeclampsia hiciera disfunción orgánica. Y ellos encontraron que la base exceso tenía una relación con disfunción orgánica múltiple inducida por preeclampsia y que a niveles de base exceso por debajo de -5 era más probable que la paciente tuviera una complicación relacionada con preeclampsia como HELP, disfunción hepática, disfunción de la coagulación y síndrome HELP. Entonces miren que aquí, por ejemplo, en esta en particular solamente es base exceso y preeclampsia y la conclusión es que la base exceso más negativa fue asociada a disfunción multiorgánica en preeclampsia severa. Aquí tenemos el artículo de nuestros amigos Sarita y Rafa. Rafa Parra de la Unidad de Alta Dependencia y Sarita Garrillo, que todos la conocen, y el doctor Joche Rojas de Cartagena, junto con el doctor Figueras, publican este artículo, que es súper bonita, que es lactato y preeclampsia severa y complicaciones maternas, en la cual ellos midieron en 37 mujeres que tenían lactato mayor a 3, qué complicaciones hubo de un grupo inicial de 100 mujeres y encontraron que si la paciente tenía en preeclampsia lactato elevado, se asociaba de manera independiente y específica con complicaciones maternas. Invitación, tomarle gases a las preeclampsias, en particular esas preeclampsias que están ahí entre manejo expectante, expectante activo, un antihipertensivo, dos antihipertensivos, porque el lactato sí es un predictor a veces de que la cosa no está bien, hay hipoperfusión y la paciente requiere ser desembarazada. No es que uno diga si tiene lactato alto hay que desembarazarla, no, pero hay que mirarla con otros ojos de más maldad. Y eso sí, pues se ha visto muchísimo. Sin embargo, esta publicación de marzo del 2020 de la revista del Acta Escandinava de Ginecología y Obstetricia hace una relación muy interesante y dice, bueno, pero resulta que la vía del parto sí impacta en los gases sanguíneos maternos. Entonces, básicamente ellos dicen, bueno, hay cosas que afectan los valores arteriales de los gases arteriales, como el uso de oxitocina sintética, y como la anestesia epidural, por ejemplo. Entonces ellos dicen, bueno, deberíamos hacer como una cohorte de las maternas para saber como cuáles son los valores normales, aunque realmente no es que digan grandes cosas, lo que se afecta ahí un poquito fue el CO2, por ejemplo, en anestesia epidural, las pacientes retienen un poquito de CO2, suena lógico porque uno respira menos, como menos profundo cuando está bajo el efecto de la anestesia epidural, y también encontraron que había un poquito más de vasoexceso en las pacientes de cesárea que en las pacientes de parto, y claramente las pacientes de parto tienen un poquito más de riesgo de deshidratarse durante el trabajo de parto y de tener pérdidas insensibles por sudor y que no nos demos cuenta que se deshidratan un poquito, entonces pueden tener algo de acidosis e hiperlactatemia leve en el intraparto, en el posparto. Por tal razón hay que como tener esto en cuenta y ver que no sea por una deshidratación. Ahora sí, vámonos a cómo interpretar los resultados y vamos a lo que queríamos venir a aprender. Entonces, lo primero, y vamos a hacerlo como muy masticadito para que luego hagamos los casos. Entonces, lo primero es el valor del pH. El pH, el valor normal es 7.4, con un rango entre 7.35 y 7.45. Todo lo que esté por debajo se va a llamar acidosis y todo lo que esté por encima se va a llamar alcalosis. La gente que es muy papista, muy estricta, dice que 7.4
es el valor y que lo que esté entre 7.35 y 7.4 se debería llamar acidosis y lo que está por debajo de 7.35 se debería llamar acidemia y que entre 7.4 y 7.45 se debería llamar alcalosis y por encima de 7.45 alcalemia. Esa es una de las posturas, pero pues en últimas es lo mismo. Menos de 7.35 acidosis, más de 7.45 alcalosis. El bicarbonato, estos valores que les estoy dando son digamos, vamos a centrarnos un poquito en Bogotá, pero hay que conocerlos de altura por si alguien trabaja en altura. Perdón, en nivel del mar. Lo que les voy a dar es altura, que es Bogotá. Entonces, el bicarbonato, el valor normal es 20 más o menos 2. Ese es el que nos vamos como a aprender. Van a encontrar algunos textos que van a decir, no, 21, 22. Realmente yo hice la búsqueda y hay 4 artículos nomás de mediciones específicas en población bogotana, ninguna incluye gestantes y realmente dan valores un poquito dispares. Pero aprendámonos este. 20 más o menos 2, o sea, de 18 a 22, va a ser el valor normal de nuestro bicarbonato en obstetricia para Bogotá. A nivel del mar es un poquito más alto, 20 a 24, y en altura 18 a 22, que es el que nos estamos aprendiendo para los que estamos 2.600 metros más cerca de las estrellas. El bicarbonato es importante reconocerlo como una base o un buffer. Cabe decir que cuando yo tengo acidosis, el bicarbonato va a atrapar hidrogeniones y se va a bajar porque se consume. De tal manera que si el bicarbonato está bajito, yo debo imaginarme que algo está generando acidosis para generar ese problema en el bicarbonato. Entonces, acidosis. Si el bicarbonato se baja, porque el bicarbonato es una buffer, un tampón y es un álcali compensador. Entonces, si mi paciente está acidótico, esos hidrogeniones libres van a irse allá, entonces el bicarbonato los va a coger y se va a volver otra cosa, otro compuesto con más hidrogeniones, atrapa hidrogeniones, entonces el bicarbonato puro va a estar más bajito porque se volvió otro compuesto. ¿Listo? Entonces recuerden, valor normal, 20 más o menos 2. Si el bicarbonato está bajito, implica que él se está gastando por ácidos, por tanto es una acidosis y el apellido va a ser metabólico. Acidosis metabólica. Si el bicarbonato está alto, se va a llamar una alcalosis y al ser bicarbonato es el componente metabólico. Entonces miren que si habíamos mirado el análisis clásico, el paso 1 era mirar el pH. El paso 2 es mirar el componente metabólico, que es el bicarbonato, y el componente respiratorio, que es el CO2. Aquí estamos mirando el componente metabólico, que es el bicarbonato. Pero resulta que ese bicarbonato bajito casi siempre va asociado a una base exceso muy negativa. Y si el bicarbonato está alto, va a estar asociado a una base exceso muy positiva. Entonces, esta base exceso o déficit de base, según el texto, es lo mismo. Hay que recordar que la definición de base exceso es la cantidad de base o álcali que le falta a la sangre para tener ese pH objetivo de 7,4. Y que el valor real es de más o menos 5. O sea, yo puedo tener menos 2 es normal, 0 es normal, más 2 es normal. Algunos textos aceptan más o menos 5, o sea, de menos 5 a más 5 por todo su espectro como valor normal. Para efectos prácticos, siempre que la base exceso está negativo, estamos en el contexto de una acidosis como trastorno primario. Y si la base exceso está positiva, estamos en el contexto de una alcalosis como trastorno primario. Esto no hay que olvidarlo porque esto nos sirve a leer bien los gases. Resulta que cuando una persona está muy acidótica, barre CO2 y empieza a respirar rápido. Y resulta que yo le mido los gases y tiene el bicarbonato bajito, pero el CO2 también bajito. Y como nos habían enseñado que el CO2 bajito era una alcalosis respiratoria, entonces uno dice, ¿pero en qué estoy? ¿Estoy en acidosis metabólica o esto es una alcalosis respiratoria? ¿O son las dos? Realmente son las dos. Pero el trastorno primario es una acidosis metabólica. ¿Y cómo lo confirmo? Con la base exceso que va a estar también muy negativa. Y que además el poquito que le falta a mi bicarbonato para ser normal va a ser casualmente el valor negativo de la base exceso. Ese es un truco que nos ayuda mucho a leer los gases. Si yo tengo una paciente con bicarbonato en 10, estén seguros que la base exceso de esa paciente va a estar en menos 10 o menos 11. ¿Cuánto le falta al bicarbonato para ser 20, que es el valor normal? Si son 10, ¿cuánto le falta? Le faltan otros 10. ¿Y esos 10 dónde están metidos? Aquí en la base exceso.
¿Cuánto da 10 más 11? 21, y eso es lo que sería el bicarbonato normal. Porque la base exceso es la cantidad de base o álcali que le falta a mi sangre para un pH normal. Están escondidos aquí en la base exceso. Entonces, eso es muy bonito porque le ayuda a uno a decir que está leyendo bien los gases. El otro punto es el CO2. El CO2 es el componente respiratorio de la lectura de los gases cuando los leemos clásicamente. Y mi consejo en obstetricia es que hay que leer los clásicos. pH, bicarbonato, CO2, compensación, no compensación, lactato, oxigenación. Es el orden más práctico. El CO2, para efectos prácticos en Bogotá, el valor normal es 30 más o menos 2. 30 más o menos 2. Eso cabe decir que en Bogotá en altura va a ser de 28 a 32 y a nivel del mar de 30 a 34, más o menos. Entonces, si ustedes trabajan en Girardot los fines de semana, entonces 30 a 34 los gases y en altura 28 a 32, que es 30 más o menos 2. El CO2, ¿cómo funciona? El CO2 hay que recordar que hay en el pulmón y en el riñón está la anhidrasa carbónica que vuelve el CO2 ácido carbónico. Por tanto, el CO2 hay que verlo como un ácido. Hay que verlo como un ácido carbónico. Ese es el valor normal, 30 más o menos 2. Y si el CO2 está alto, yo hablo de una acidosis respiratoria. Y si el CO2 está bajito, hablo de una alcalosis respiratoria. Ya vamos a ver en qué escenario se produce cada una de estas patologías. Entonces, si el CO2 está alto, es una acidosis respiratoria. Si el CO2 está bajito, es una alcalosis respiratoria, que puede ser primaria o casi siempre es la compensación de una acidosis metabólica. El lactato ya vimos, valor por debajo de 2.0, lo que esté por encima es hiperlactatemia. Saturación, claramente van a encontrar textos que dicen que lo ideal es que estén menos de 1 porque en un escenario debe ser feliz, es menos de 1, pero aprendámonos 2. Nuestro signo de alarma para despertar al doctor Pepe a las 2 de la mañana, cuando se acaba de acostar después de hacer 10 cesáreas, es que la jefe dice, doctor, esta paciente tiene 2.4 de lactato. Es un valor crítico y hay que despertar al doctor Pepe. Si tenemos gases venosos, el otro valor bonito es la saturación venosa. La saturación venosa, entonces, si yo tengo gases venosos centrales, o sea, los tomados de un catéter central, el valor normal es mayor a 70%, y cuando está por debajo lo llamamos hipoperfusión. Y los gases venosos mixtos, los del Swan-Ganz, el valor normal es por encima del 65%, pero pues no creo que tengamos muchas maternas con Swan-Ganz por ahora. Entonces, la saturación venosa debe estar idealmente mayor de 70%. El delta de CO2, que ya lo vimos, que era la resta entre el CO2 venoso menos el CO2 arterial, debe estar por debajo de 6. Si está mayor a 6 es anormal y es un delta de CO2 alto, y ahorita lo usamos mucho en la UCI para ver los pacientes que están más malitos. Por último, la hipoxemia. Entonces, la hipoxemia, esto sí es muy importante que todos no lo aprendamos. La hipoxemia, la respuesta es depende. Entonces, para efectos prácticos, hipoxemia es la presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio. Ese es como el valor como clásico. Lo que esté por encima de 60 consideramos que es normal, lo que esté por debajo es normal. Otros textos dicen que 50 en altura, pero realmente aprendámonos 60, o saturación de oxígeno del pulso oxímetro por debajo de 88. Sin embargo, ese 60 depende. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si yo tengo una paciente que tiene 60 y está intubada y tiene FIO2 al 100% que si tengo una paciente que tiene 60 y está ahorita al aire ambiente como nosotros. Por eso es mejor utilizar índices de oxigenación como la PAFI. Este es el nombre correcto, aunque todos en las evoluciones, me incluyo, escribimos así PAFI. La PAFI es más bonita porque nos dice el precio que hay que pagar para tener cierta presión arterial. Me dice, ¿cuál es el precio que tengo que pasar de FIO2 para lograr aquí en la arteria que tenga una presión arterial de oxígeno mayor a 60? ¿Cuál es el precio? Porque no es lo mismo si yo estoy respirando al aire ambiente y tengo 65 que si estoy intubada con un respirador al 100% y tengo 65, estoy más malito. La PAFI entonces es una división entre la PaO2, o sea, presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno en porcentaje, volviéndolo pues un número entero. Entonces, si yo tengo una paciente intubada que tiene 60 y está intubada con FIO2 al 100% por COVID, eso equivale a dividir 60 por 1, tiene 60 de PAFI.
Cabe decir, está gravísimo porque por debajo de 100 es gravísima y tiene alto riesgo de muerte. Si esta paciente tiene 60, pero tiene un Venturi al 50%, 60 dividido 0,5 tendrá una PAFI de 120. Igual está malita, porque menos de 200 es malito para Bogotá. Entonces, por eso es tan importante hacer índices como la PAFI. Si yo ya estoy en un escenario de UCI y estoy en un escenario un poco más intenso, pues vamos a medir la presión arterial de oxígeno, la diferencia del velo arterial de oxígeno, el shunt, el espacio muerto y otra cantidad de cosas que no nos vamos a aprender hoy. Vale la pena recordar un concepto chiquitico que es el anion gap. El anion gap, uno no es que lo use en toda la vida cotidiana y a toda hora, no, pero hay ciertas acidosis en que sí hay que usarlo. Entonces ténganlo ahí en la mente y uno luego busca la fórmula cuando lo tiene que usar en alguna patología. El anion gap es la brecha aniónica, es su traducción, y es la diferencia entre aquellos electrolitos de la sangre que son de carga negativa y positiva. Y básicamente es el sodio menos el cloro más el bicarbonato y el valor normal es de 6:2. Si yo tengo una paciente con 148 de sodio, menos un cloro, pongámosle, de 110, más un bicarbonato que está nomás en 10. Esto sería 148 menos 120, esto sería 28, es un anion gap alto. Entonces, esa acidosis de la paciente tiene un anion gap alto y yo me iría al algoritmo de las acidosis metabólicas de anion gap alto. Generalmente no lo voy a hacer porque yo tengo claro que la paciente está con una acidosis metabólica porque sangró 3 litros en la cesárea y en la histerectomía, porque tiene una sepsis, porque tiene un COVID, por lo que sea. Generalmente, pero cuando tengo una paciente que va bien y como que no arranca, y yo le hago el anion gap y descubro que es que tiene acidosis hiperclorémica por exceso de solución salina, más la cetoacidosis diabética mal controlada, pues me sirve saber el anion gap. Entonces, como para que lo tengan ahí en la mente, que es diferente al DIF de la teoría de Stewart. La teoría de Stewart, creo que ya por tiempo no la alcanzamos a ver, pero básicamente lo que nos dice es que hay un enfoque distinto de los gases, donde ya el pH no nos interesa, el bicarbonato no nos interesa, los hidrogeniones no nos interesan, sino que hay 3 variables independientes que realmente generan alteraciones y disociación del agua y liberan hidrogeniones, que son el CO2. Recuerden que el CO2 siempre hay que verlo como un ácido y la teoría de Stewart lo ve como un ácido fuerte. Los ATOT, que son una cantidad de ácidos no medibles, fosfatos, otros. Y la DIF, que es la diferencia de iones fuertes, que es sodio menos potasio. Ahí pueden ir otros iones fuertes, pero realmente es sodio menos potasio. Esta teoría es súper bonita, nos muestra que esas variables independientes son realmente las culpables de todo lo demás, pero pues no la vamos a aprender. Recordar que esta teoría incluye 3 valores, el primero que es el DIF, que es la diferencia de iones fuertes, que es sodio más potasio menos cloro, y que el valor normal es de 40 a 42, distinto al anion gap. Y el ATOT, que son los aniones débiles y los ácidos débiles no volátiles, que lo vemos en las proteínas, por ejemplo, esas pacientes súper desnutridas con acidosis metabólicas crónicas, el albúmina, el fosfato en los renales, y esto termina generando más hidrogeniones. Y el CO2, que ya sabemos que el CO2 es un ácido y que si aumenta el CO2 aumenta los hidrogeniones. Esa teoría de Stewart es súper bonita, pero para paciente crítico no es tan útil en obstetricia, así que nos vamos a lo clásico. Empecemos a hablar de lo clásico para hacer los casos. Lo primero, siempre que yo vea una acidosis metabólica en gases, tenga o no tenga hiperlactatemia, debo pensar en sepsis, en hemorragia, en trauma, en deshidratación, en falla renal, injuria o falla, hemorragia obstétrica, TEP con choque. Si una paciente tiene un tromboembolismo pulmonar, hiperlactatemia y acidosis metabólica, es un TEP de alto riesgo y hay que pensar en una estrategia de reperfusión. Y preeclampsia, que también causa esto. Entonces, yo debo pensar en esto en acidosis metabólica. En hiperlactatemia, puede ir con o sin acidosis metabólica o con o sin acidosis respiratoria. Recordar que hay casitos de hiperlactatemia tipo E, pero yo hiperlactatemia voy a pensar en sepsis, en hemorragia, en trauma, en deshidratación, falla renal, preeclampsia, prácticamente como lo mismo la acidosis metabólica, pero aquí se me meten 2 nuevas. El infarto, las maternas también se infartan, gracias a Dios poquito, pero la disfunción hepática sí, porque cualquier alteración hepática sube el lactato porque el lactato en el hígado, digamos que hay más células susceptibles a elevar lactato.
De hecho, hay falsas hiperlactatemias en pacientes con disfunción hepática, por ejemplo, por intoxicación o por preeclampsia. Vale la pena mirarlo, o por disfunción hepática por otra causa. ¿Cuándo vamos a ver una materna con acidosis respiratoria? O sea, con CO2 alto. Esta acidosis respiratoria vamos a verla de tipo agudo y de tipo crónico. En EPOC, por ejemplo, es crónica. En asma severa puede ser crónica agudizada. El SAOS, que es la apnea y hipopnea del sueño, también vamos a ver crónica, retención crónica de CO2. Y nuestros pacientes cada vez somos más gorditos, también tenemos más SAOS. Intoxicaciones, pacientes con intento suicida, pastillitas que tomaron, retienen CO2 y eso puede ser un predictor de tenerlas que intubar. Tórax inestable en el SRA avanzado, en trauma craneoencefálico con compromiso del estado de conciencia, es un valor para intubar. Todos estos son causas de acidosis respiratoria y bueno, también pacientes que después de una anestesia general están todavía medio enguayabadas. La alcalosis respiratoria, o sea, el CO2 bajito, lo vamos a ver por el solo embarazo en la gran mayoría de pacientes, tienen algo de acidosis de alcalosis respiratoria, vamos a ver CO2 más bajitos, por ahí en 26, lo hemos visto en normal. Polimnea por sepsis, compensando una acidosis metabólica. En dolor, la paciente que está con dolor intraparto. Crisis conversiva, el miedo a la toma de gases, por eso hay que explicarles muy bien, tratarla de que la puncione el más experto, no hacerle 20.000 punciones porque los gases duelen terrible. En ansiedad, en falla ventilatoria con hiperventilación y por altura. Entonces nosotros tenemos el embarazo y la altura como un factor para que nuestras maternas pueden tener 26, 25 de CO2. Por eso la invitación a ver cómo de alguna manera hacemos un estudio que sería muy bonito. Alcalosis metabólica, que es menos frecuente, básicamente es por pérdida de ácidos, entonces hay más álcalis por pérdida de ácidos, por ejemplo, la paciente que vomita, que tiene fístula, las estancias prolongadas en UCI o en una institución, generan esto, y básicamente nosotros nos interesa en la hiperemesis gravídica. Entonces, ya habiendo hecho como este brochazo, vamos a hacer entre todos, aquí sí, micrófonos abiertos, entre todos, no les dé pena, nadie nos conoce. Ya hay uno prendido, el micrófono maravilloso. Entonces, vamos entre todos a hacerlo. Vamos primero a doña Marta. Doña Marta tiene 32 añitos y tuvo una hemorragia postparto. Está bien malita, está en la sala de cirugía, sangró un montón y vamos a leer los gases entre todos. Tiene un pH de 7,1. ¿Cómo está ese pH? ¿Perdón? Está bajo, está bajo. Perfecto, está bajo, o sea que es una acidosis. Perfecto, entonces todos acidosis. Entonces ahí decimos entre todos que si vemos el pH está en una acidosis, correcto. Ahora vamos a ver el componente metabólico que sería el bicarbonato. El bicarbonato normal es 20, más o menos 2, está en 10. ¿Les parece que cómo está ese bicarbonato? Acidosis metabólica. Pero con la base de exceso, excelente. Estaría perfecta, ¿cierto? Perfecto. No, Entonces no es tiene una acidosis acidosis metabólica. metabólica, correcto. Hasta ahí vamos bien. Entonces, si el valor normal del bicarbonato es 20 y está en 10, está bajita. Y el pH está bajito. Hasta ahí como que uno dice cuadran, ¿cierto? Yo de una vez me iría a ver la base exceso. La base exceso está en menos 2. 2. ¿Cuánto le falta al bicarbonato que está en 10 para ser 20? 10. 8. 10 Sí, o sí. 8, exacto. Miren dónde están metidos. Están metidos aquí en la base exceso. En la ácida base exceso. La base exceso es muy negativa, luego me confirma que estoy en un escenario de acidosis metabólica como trastorno primario. O sea que estamos bien, lo estamos leyendo bien. Luego nos vamos al componente respiratorio, y el componente respiratorio es el CO2. El CO2 normal es, pongámosle, 30. Y está en 16. Lo normal es 30, 16 está alto o bajito. Bajo. Bajo. Entonces, uno ahí es cuando se confunde, porque entonces uno diría, uy, pero si está bajo, a mí me han dicho que el CO2 bajo se llama alcalosis respiratoria. Compensando. Está compensando. No alcanza a compensar porque es un pH horrible, pero intenta. Entonces tiene como trastorno secundario una alcalosis respiratoria que no sirve pues para nada porque no alcanza a compensar, ¿cierto? O sea, intente compensar, es una compensación, digamos, como fallida. El lactato está en 4. ¿Cuánto está ese lactato? Elevado. Alto. Alto, mayor a 2. El lactato
hiperlactatemia. Entonces uno le pone aquí el otro apellido. Entonces hasta ahora se va llamando acidosis metabólica hiperlactatemia. Listo. Vámonos con el oxígeno. La PaO2, o sea, la presión arterial de oxígeno está en 60. Eso implica que está, pues, como normal, ¿cierto? Pero ustedes no saben, esa paciente está intubada y el anestesiólogo la tiene con una FiO2 al 50% en el ventilador. Luego yo tendría que hacerle la PAFI, que sería 60 dividido 0,5 y eso me da 120. Tiene una PAFI de 120. Si Un trastorno de la oxigenación. trastorno de la oxigenación. Claro. Si yo los voy a leer Está completo. menor de 200. Exactamente. Entonces esta paciente tiene una acidosis metabólica, hiperlactatemia, con un compromiso moderado de la oxigenación y una hipertensión respiratoria parcial, pero no lo compensa. Esta paciente está muy malita. Tratamiento, sangre, glóbulos rojos empaquetados, vasopresor, ese es el tratamiento. Ahora vámonos con Luisa. Luisa, de 22 años. Luisa tiene una peritonitis por un apéndice que no consultó, luego le dijeron que era dolor ligamentario y era normal, que los ligamentos, que se ponga una fajita encapuchada, y llegó ya con peritonitis. No estaba tan malita hasta que la operan. Cuando la operan y la abren, ahí se choquea en la cirugía, y el anestesiólogo dice, la voy a dejar intubada porque están los gases feos. Vámonos con el pH. pH de 7,15. ¿Bajito o alto? Está elevado, está elevado. Acidosis. Acidótico. Eso está abajo, tiene una Está abajo, está abajo. Está bajito, exacto. Entonces el trastorno es una Acidosis. Acidosis. acidosis, perfecto. Ese sería lo primero, vamos hacia las acidosis. Vámonos al componente metabólico, que es el bicarbonato. El bicarbonato está en 10. Bajito Está o alto. Bajito. Está Bajito. abajo. Entonces, ¿qué apellido le ponemos? Metabólico. metabólica. Metabólica, perfecto. Listo. Miremos la base exceso. La base exceso está negativa, o sea que el trastorno primario es una acidosis, porque cuando la base exceso está hacia la izquierda, el trastorno primario es negativo, es una acidosis. La base exceso está en -11, o sea, está muy negativa. Muy acidótico. Me confirma que es una acidosis metabólica. Metabólico. Por otra parte, me ayuda a ver si estoy leyendo bien los gases, porque ¿cuánto le falta al bicarbonato para estar normal? 10. 10. Exacto, están metidos acá. Exacto. Y uno dice, estoy leyendo bien los gases. Luego me voy al CO2, que es el componente respiratorio, y pasa lo mismo que con la paciente anterior. El mecanismo de compensación de una acidosis metabólica es muy rápido y es la política. Alcalosis respiratoria. Exacto, entonces es como una alcalosis respiratoria que trata de compensar, ¿cierto? Trata. No es que pueda, pero trata. Digamos que ese sería como el trastorno secundario que trata de compensar esta acidosis metabólica, pero como el pH está todavía muy bajito, no compensa. Si el pH estuviera bien, uno diría que está compensando, pero no está compensando. Entonces este CO2 es bueno saber lo que no me esté confundiendo, porque yo digo, está intentando compensar. Lactato está en 8. ¿Eso cuánto es? ¿Está bien? ¿Está mal? Demasiado alto. No, tiene una hiperlactatemia. Entonces es terrible. hiperlactatemia maluca, ¿cierto? Yo ya ahí la veo, a esta la veo muy malita. A ella le puede ir peor que a la otra paciente, porque en el contexto de sepsis estos gases son peores. Y el oxígeno, entonces tiene 65 de PaO2, yo diría, está normoxémica. Pero hay que preguntarle al anestesiólogo, doctor, ¿con cuánto FiO2 la tiene? Él dice, no, está en la mala, está moteada, yo la tengo con el FiO2 al 100%, entonces es 65 dividido 1, que es el 100%, tiene una PAFI de 65, es un trastorno Un trastorno severo de la oxigenación. Exacto, o sea, está malita. Es cierto, esta paciente está más malita incluso que la otra paciente. Entonces, esta paciente puede hacer paro, está bien malita. Listo. Vámonos a Lina. Lina tiene 36 años. Le acaban de hacer una cesárea. Y la razón por la cual los llaman es porque está muy ansiosa y no colabora. Ustedes saben, si han visto alguna otra charla, no hay nada que odie más que la palabra no colabora en una historia clínica. Siempre tiene final macabro. Entonces esta paciente ansiosa y no colabora y tiene dolor abdominal en un postoperatorio cesárea. Ustedes la palpan y el abdomen está blando. Le duele, pero como el dolor normal del área perioperatoria, pero está blando. Entonces ustedes dicen, yo no creo que esté sangrando porque no está distendida. Pero la paciente está ansiosa, no colabora, dice que se quiere ir, suda, se quita el tensiómetro, no colabora.
Entonces dicen, hagámosle unos gases para ver si es que la señora de verdad está muy cansona o qué es lo que está pasando. Entonces, pH 7.25. Esto es caso de la vida real. pH Bajo. 7.25. Está abajo. Bajo. Bajo. Acidótico. Entonces, es una Metabólico. Acidosis. primaria. ¿Cómo está el bicarbonato? Bajo Positivo. también. Bajo, porque lo Al normal mal metabólico. metabólica, perfecto. Metabólica. Listo. La base exceso está negativa. Nos confirma que la paciente tiene entonces una acidosis metabólica como trastorno primario, nos lo confirma. Entonces tienen razón, Jan. ¿Cuánto le falta al bicarbonato para estar en 20, 22? Pues aquí están los 10 metidos. Esta 8. se suma. 8. Perfecto. 8 Ocho. días. Exacto. Lactato en 4,6. Alto. Alto. Está alto. Hiperlactatémica. Perfecto. Hiperlactatemia. Y la presión de CO2 está en 22, pues ella está ansiosa, está hiperventilando, o sea que está bajita, tiene también una alcalosis Alcalosis respiratoria. respiratoria que está ahí como medio sirviéndole, pero pues no es que compense mucho porque el pH no está en 7. Y está con oxígeno al ambiente, entonces yo le miro 68, me parece que está normal, le voy a dividir en aire ambiente que es 0,21, a mí sí me toca con calculadora. ¿Cuánto da? Ahí me da como 200 abajo, pero 68 dividido 0,21 me da 323, o sea, no tiene ni de PAFI. Está una PAFI súper buena, no tiene compromiso. Una buena parte, esta no tiene trastorno de Exacto. oxigenación. No tiene trastorno de la oxigenación, entonces la paciente tiene una acidosis metabólica, hiperlactatemia, es lo que tiene. ¿Qué tiene Lina? ¿Quién de ustedes me dice que tiene Lina? Una peritonitis. Anemia. ¿Está sangrando? No. Tiene un hemoperitoneo. Ajá. Tiene un hemoperitoneo. Eso es lo que ella tiene. Postoperatorio de cesárea ansiosa, con dolor abdominal. Así ustedes no la vean distendida, háganle unos gases, tiene hiperlactatemia, acidosis metabólica, hay que abrirla. Esa paciente tiene entonces un sangrado. Tópico roto. Ujú. Ya estaba operada, entonces ya está poscesárea, entonces algún nudito ahí quedó bailando. Bueno, Un vaso sangrante. un vasito. Bueno, aquí tenemos a Ana. Ana tiene 42 años, tiene VIH positivo y tiene una neumonía, ya no tenía buen tratamiento, viene de otro país sin estar en tratamiento hace varios años por su situación del país. Entonces, ella consulta por disnea, es su motivo de consulta, disnea, y ya sabemos que tiene una neumonía. Porque el sitio de remisión nos habían dicho que tenía sospecha clínica de una neumonía y lo más grave es que tiene muchísima disnea. El pH 7.3. Alto. No, está más o menos. Bajito. Más o menos estable. Bajo. Está bajito, porque acuérdense que lo normal De es de 745. 7.35 a 7.45. 7.45. Entonces tiene un pH con una discreta acidosis, pues tiene acidosis. Ahí cumple criterios de acidosis. Listo. Perfecto. Vámonos al bicarbonato. El bicarbonato está en 14, lo normal es 20. Entonces, Está bajito. está bajito. Está O sea que el está apellido metabólico. también es metabólico. Alcalosis. Metabólica. Listo. La base exceso está en menos 7. ¿Cuánto le falta al bicarbonato para estar en 20? 6. 6, 7, ahí están metidos en la base exceso. La base exceso es negativa, nos ayuda a corregir que el trastorno primario es acidosis metabólica. Ese truco en estos pacientes que están como así, uno no lo usa tanto, pero en otros es muy útil para ver las compensaciones. Entonces siempre hay que mirar la base exceso. El lactato está en 2,1. Ligeramente. Alto. Yo le Aumentado. pondría ya el apellido igual de hiperlactatemia. No despreciamos Sí, un igual está lactato. elevado. Está elevado, exactamente. La presión de oxígeno está en 55 y esa paciente ya nos viene con una máscara de no reinhalación al 60%, entonces 55 dividido 0,6, calculadora, entonces 55 dividido 0,6 nos da 91 de PAFI.
un compromiso Trastorno severo de severo de oxigenación. la oxigenación y tiene un CO2 de 25, que en embarazo más o menos está como en 26, entonces igual hiperventila un poquito por la sepsis. Pero esta paciente está séptica pulmonar, tiene acidosis metabólica, hiperlactatemia y nos preocupa también mucho esa hipoxemia, ¿no? Entonces miren que ya hemos visto la hipoxemia inducida por choque hemorrágico, la hipoxemia inducida por sepsis, y esta que es una hipoxemia primaria por patología pulmonar. Esa paciente uno la ve con cara de tubo, ¿cierto? De intubar. Bueno, Juanita tiene 15 añitos, tiene una crisis de ansiedad porque terminó con el novio, pero está hipoperfundida la crisis de ansiedad, uno la ve como motea. Tiene un pH 7,48. Alcalosis. Alcalosis. Perfecto. Aumentado. Un poquito aumentado, entonces está en alcalosis. Listo, súper. Luego le vemos el bicarbonato está en 22. Normal. Normal. La base Normal. exceso, digamos que hasta Está más 5 es positivo. normal. Normal. Pues, Un normal, poquito positivo. alta. Ujú. Está como un poquito alta, entonces yo diría sí, cuadra con alcalosis. Acuérdense que la base exceso positiva es alcalosis. Entonces cuadra con alcalosis, estoy leyendo bien las bases. Le miro el CO2 y ese CO2 está en 15. Ella es una niña sana de 15 años cuyo valor normal debería ser 28. Entonces, ¿cómo está? 28 baja. Bajo. Si está Hiperventilación respirando rápido y barriendo CO2, se llama... Hiperventilando. Exacto. Alcalosis Alcalosis respiratoria. respiratoria. Con un Perfecto. lactato normal. Con Es un como lactato BIOT. normal de 0,9 y el oxígeno está en 70 con un FIO2 al 21, eso le da como 360 de PAFI, o sea que está bien. Normal. Normal. Luego la niña tiene una crisis de ansiedad y tiene una hiperventilación inducida por crisis de ansiedad, o sea, es una alcalosis respiratoria por su crisis de ansiedad, entonces la ponemos a respirar. Corresponden a la clínica de la paciente. Exacto, corresponde a la clínica de la paciente, exactamente. A veces podemos ver estos gases en pacientes con mucho dolor por la punción. Yo creo que yo sería de esas porque la punción de los gases duele mucho. Bueno, vámonos con Paulina de 25 años. Paulina tiene una pielonefritis Alcalosis. y tiene el pH en 7,48. Alcalosis Alcalosis. Ujú. Alcalosis. Como alcalosis, un poquito. por el bicarbonato respiratorio. Bicarbonato, ¿cómo les parece que está? 22. Normal. Normal. Perfecto. Normal, sí. La base Y la exceso base está casi normal. positiva. Normal. Positiva. Alcalosis respiratoria. Ujú. Sin hiperlactatemia. Y tiene el lactato normal, 0,9 está No. normal. Bicarbonato para estar embarazada está como normal. Digamos que el CO2, perdón, digamos que 26 en las embarazadas lo permitimos. Y la presión de oxígeno está también bien. O sea que esta paciente realmente tiene una alcalosis respiratoria que puede ser fisiológica para el estado de gestación. Entonces, a pesar de que tiene una pielonefritis, como que no está séptica. Como que uno la ve y dice, Exacto. tiene una pielonefritis, la mandas a habitación con el tapene o el antibiótico que tenga, ampicilbactam, lo que tenga, pero uno no la ve tan malita. No la ve tan malita. Entonces, con estos gases, yo digo, la mando a piso, y si aparte de eso tiene otro puntaje de escalas de alerta temprana de sepsis bien, yo la mando a piso que complete su antibiótico en piso. Ella probablemente no vaya a la unidad de alta dependencia, ni a la UCI, ni a intermedios. Entonces, si ven cómo los gases nos pueden ayudar como a tranquilizarnos a pesar de que es una pielonefritis. Bueno, tenemos a Karen, 40 años, COVID, es que estamos entrando al quinto pico COVID, yo no lo puedo creer. Entonces, 40 años COVID, pH de 7. Felipe, tienes una mano levantada. Felipe. Profe, yo tengo una pregunta. Buenas Claro, hola noches. Felipe. ¿Cómo vas? Bien. Doc, una pregunta. Yo quisiera saber qué finalidad o qué diferencia hay del ácido láctico en sangre que se piden muchas veces, en muchos escenarios, pues se tiene ese recurso, o a veces, por ejemplo, el médico de urgencias pide un ácido láctico dentro de toda la batería No hay que de exámenes. pedirlo. No hay que Y pedirlo. pide unos gases arteriales, entonces no sé qué diferencia, a veces pues obviamente el mismo nombre a uno lo despista como para tomar una decisión, entonces pues me gustaría saber cómo la diferencia en el escenario de la sepsis, qué predictor sirve o me doy con los gases, o me doy Solo con la gases. muestra en sangre. La muestra Ok. en sangre tiene primero unos valores distintos que a veces vienen en milimoles, hay diferentes, como te dijera yo, como laboratorios los miden, unos los miden en milimoles, entonces hay valores normales, entonces resulta que a todo el mundo le decimos el lactato mayor a 2, preocúpese. Y los valores en sangre hay unos que van hasta 18, o sea, de valores. Entonces el de sangre no hay que pedirlo, prácticamente no se está utilizando en ninguna de las tasas de reanimación, ni en urgencias, ni en paciente adulto,
Hay ¿Es algunos más demorado? pacientes en los que sería valioso, de pronto en alguna rhabdomiolisis, en gente joven que haga rhabdomiolisis súbita, pero pues a nosotros no nos aplica. Y digamos que el tiempo de espera para un lactato sérico central es de 2 horas. Ya ahí perdiste el tiempo. Es más demorado el decir, sanguíneo, ¿cierto? exacto. Manuel, ya No ves. tiene utilidad y no está validado y no está validado en ninguna de las guías. Entonces, gases con lactato es lo que hay que pedir. Gases con lactato, y hay que estar pendiente que en nuestras instituciones la máquina de gases tenga el cassette del lactato, porque ese se gasta mucho, tenga el cassette del lactato. Pero ácido láctico no pidas, lactato en sangre no pidas, el tiempo de demora es muy alta, a veces lo mandan como referencia y según las unidades internacionales de medición no concuerdan, entonces no te cambia ninguna estrategia ni sirve para nada. Vale, profe, muchas gracias. Entonces pides gases con lactato. Correcto, vale, gracias, profe. Exacto, sobre todo que es que ahora, digamos que las técnicas POC son, de hecho, a nosotros nos deberían hacer el curso, en la mayoría de hospitales lo piden, que es el curso de saber interpretar las pruebas POC a la cabecera del paciente, y estas pruebas incluso son superiores a las pruebas convencionales con las que se radicó. Digamos que los cassettes son de alta sensibilidad. Es como un cassette de troponina de alta sensibilidad y una troponina. Ambos son de sangre, pero el cassette que te sale la prueba ahí mismo en 20 minutos es mejor que la troponina de antes, que se procesaba, que se movía, porque lo que se ha demostrado es que todo lo que son pruebas en punto de atención, primero son costo efectivas, segundo el tiempo que es para lo que sirven, cambian decisiones como trombolizar, no, definitivamente. Pero muy buena pregunta, porque sí todavía hay como ese mito que ha sido difícil. No, que es por si no hay gases, o por si los gases no tienen lactato. Lo mejor es siempre saber que nuestras instituciones tienen los gases, que tengan el kit de gases con lactato. Lo ideal es que tuvieran coximetría, hemoglobina, electrolitos y que todos tuvieran los cassettes validados. El problema es que la mayoría no se calibran los cassettes de hemoglobina, por eso casi no los usamos, tristemente. Bueno, ya casi acabamos. Vamos entonces con Karen. Karen tiene 40 años, joven, y ella nos llega con un pH de 7,5 en los gases. ¿Qué? ¿Cómo les parece que está? Alcalosis. Alcalosis. Elevado. Ajá, alcalosis. Alcalosis. Perfecto. El bicarbonato, 20. Normal. Normal, Está bien. perfecto. La base Con una base exceso exceso también. normal. Normal, perfecto. El lactato 2,9. Alto. Altito, Está elevado. me dicen, bueno, Alto. hiperlactatemia está por ahí. No siempre la hiperlactatemia genera acidosis metabólica, aunque el lactato es un ácido, por eso se llama ácido láctico. Pero no siempre nos altera el pH. Bueno, la presión de oxígeno está en 40. Baja. Está Baja. rebaja y está con un Venturi al 50. Entonces Tiene yo le una hago ahí PAFI rápidamente. de 80. PAFI de 80, o sea que Una ya con preguntita, eso esa otra empanadita de Tiene un sazón. trastorno está severo con de un la trastorno oxigenación. severo de la oxigenación. Y miren, el CO2 está en 15, está rebajito. Entonces, esa alcalosis, ¿qué apellido le pongo? Respiratoria. Respiratoria. Perfecto, Respiratoria. alcalosis respiratoria, excelente. Entonces, esa alcalosis respiratoria está relacionada básicamente Con el por COVID. que está hipoxémica y por el COVID. Entonces, la paciente lo que está es en falla ventilatoria. O sea, ahí uno la intuba por la PAFI, porque está... Intubación. De Entonces, acuerdo. barre CO2 porque es tanta la polipnea que barre CO2 aunque no le mejore la oxigenación. Listo. Entonces, puntos claves para llevar a casa. Entonces, hay que saber que la medición de gases disminuye mortalidad, que nos ayuda a detectar tempranamente severidad, que prácticamente es útil en todos los escenarios de atención en urgencias, en UCI, en piso, en salas. Nos sirve mucho, sirve para seguimiento de la paciente crítica. Y recordar que la mejor reanimación en escenarios como reanimación hídrica, reanimación en sepsis, reanimación hemodinámica, reanimación hemostática incluye, ojalá, esa medición de gasometría temprana con lactato. Las instituciones realmente a qué tenemos que migrar es como a tener facilidades, es decir, que yo pida unos gases y de verdad me lleguen ahí mismo a los 5 minutos, porque si yo los pido, mientras los autoriza la EPS, los toman, llaman a la terapeuta, llega la terapeuta y los toma, los bajan al laboratorio, están centralizados en laboratorio los deja con toda la cola de laboratorios que tiene y después los procesan y los suben al sistema y cuando yo me acuerde de verlos, los veo en sistema, pues realmente perdí el tiempo. Realmente los gases que sirven es el gas que yo tomo decisión. O sea, así después los tenga que digitar alguien y subirlos al sistema, muestra tomada y muestra
revisada por quien la pidió. Idealmente 3 a 10 minutos. Y personal entrenado en lectura, hay que recordar que esto es un valor crítico. Si ustedes como enfermeras, porque sé que hay un grupo de enfermeras que vamos mañana para el taller de sepsis, también hay médicos, ustedes ven esos gases, generen la alerta temprana y díganle al doctor, doctor, despiértese, yo veo estos gases como feos. Entonces los miran juntos y de pronto a veces no están tan feos, sino que están mezclados y hay que tomar otra muestra. Pero esto sí es muy importante que todo el personal esté entrenado en el uso apropiado de este recurso, porque lo que se ve es que se pide, pero no se interpreta, o se interpreta tardíamente, o no cambia la toma de decisiones, o nadie lo ve, o no se pide en escenarios en que se debería haber pedido tempranamente. Las guías locales, los protocolos deberían tener esto y bueno, obviamente la parte de adherencia y la parte preanalítica, que es todo saber tomar los gases, la prueba, digamos, de que sea fácil de tomar, que todo el mundo lo sepa tomar y tener pues también las jeringas apropiadas. Listo, muchas gracias. ¿Alguien tiene un lápiz aquí? Muchas gracias a usted, doctora. ¿Algunas preguntitas o alguna duda? Doctora, ¿cómo diferenciaría uno ahí o cómo sospecharía uno que están mezclados los gases? Ah, muy buena pregunta. Espérame que algo hice mal aquí en la pantalla. Muy buena pregunta. Entonces, ¿quieres dejar de compartir? Ya. Y aquí cerrar la grabación o si luego no nos carga por lo largo.